El Señor Jesucristo te tiene comiendo mucho bizcochito allá por todos lados. Amén, amén. Bueno, que el Señor te bendiga con toda bendición espiritual en esta mañana. Padre eterno, delante de tu presencia presento a mi hermano. Oh Padre, úsale como siempre lo has hecho, Señor. Es un joven, Señor, con una humildad, Señor, con un corazón dispuesto, comprometido con tu obra, Señor. Yo lo bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, Señor. Y en los lugares terrenales con toda bendición material, Señor. Concédale, Señor, esa petición que él tiene, oh Dios del cielo. En el nombre de Jesús yo envío, Señor, abra la puerta de los cielos, Señor. Te lo pido, Señor Jesús, Él está pidiendo ahora mismo, Señor, esa petición, Señor, que Él tiene personal. En el nombre de Jesús, haga de la vida de él un milagro como siempre lo has hecho y que tu palabra la predique en el nombre de Jesús. Amén. Lo quiero mucho, varón. Amén, amén. Javiercito, igualmente también. Lo quiero mucho, mi líder, y lo recuerdo también. Amén, amén. Y bueno, a nuestra hermana María, un saludo muy especial. A todo el grupo, hermano Danilo, hermana Erika, hermana Maribel, la hermana Vicky, hermana Liliana. Qué bueno saber que siempre que nos levantamos tenemos una esperanza viva. Entonces, me alegra mucho saludarles en el nombre del Señor Jesús. Quiero compartirles una reflexión de la palabra del Señor que está en el primer libro de Reyes, el capítulo 17. El primer libro de Reyes, el capítulo 17. De verdad que es una bendición poder nosotros estar reunidos. La Biblia dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Entonces, voy a leerles aquí lo que dice la palabra eterna de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Bueno, ya les leo aquí. Primer libro de Reyes, el capítulo 17. Dice entonces la palabra del Señor. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá.
hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Gloria al Señor Jesús de Nazaret. Bueno, quiero titular esta reflexión: hasta que llegue la lluvia. Hasta que llegue la lluvia. Bueno, entonces aquí miramos una historia muy conocida, y hablar de la sequía es hablar de uno de los cuadros más devastadores del mundo. Nada es más espantoso que ver un terreno sin vida, lleno de esqueletos carbonizados por el fuego. Es el gran contraste entre el lugar que antes fue escenario de vida, donde la vegetación le puso colores a la naturaleza y donde los árboles daban su fruto en su tiempo, en contraste con un ambiente con olor a muerte. Es la comparación entre la lluvia que riega llenando los manantiales y los ríos, donde viven y se alimentan todos los animales del campo, frente a una tierra seca, donde todo quedó abandonado y detenido con el tiempo. Tenemos que imaginarnos que los 3 años y medio sin lluvia que profetizó Elías tuvieron que traer un desastre natural de muy grandes proporciones. Ahora todo el mundo se muere de sed y de hambre. No hay cosechas, no hay vacas en los corrales, no hay comidas en las mesas. La palabra del profeta se está cumpliendo severamente. Ahora, él mismo no escapa a los rigores de la sequía, pero es aquí donde seguimos viendo la dirección divina. Los estudios bíblicos nos demuestran que Dios está en control de la situación, y la manera como va a seguir protegiendo al profeta es realmente asombrosa. Después que lo llevó al arroyo de Kerib, que se secó después de algunos días, ahora lo saca de allí y lo envía a una región donde vive el suegro de Acab, para ser sostenido por una mujer viuda y pobre. Por eso esta historia me parece muy hermosa. Los personajes y las circunstancias son únicos, pero el gran actor y triunfador sigue siendo nuestro Dios. Su poder y su gracia para sostener a sus hijos quedará demostrada en la manera como se asegura que su profeta no sea consumido por la sequía, sino que robustezca su fe en medio de la prueba. Por eso el tema central de todo esto es que Dios provee sustento en la sequía y se mueve con su gracia soberana hasta que regrese la lluvia. Este será nuestro tema para esta ocasión. Mientras regresa la lluvia, Dios ordena el sostenimiento con aquel que tiene menos. Punto número 1. Mientras que regresa la lluvia, Dios ordena el sostenimiento con aquel que tiene menos. De Kerib a Sarepta. Hemos dicho que Elías parece haber entrado en una escuela de entrenamiento y ser perfeccionado en el difícil trabajo como profeta para enfrentar el malvado rey Acab y su esposa Jezabel. Así tenemos que el primer entrenamiento lo recibió en Kerib, cuyo significado es cortado, escondido. Aquel era un lugar solitario, viviendo con los cuervos nados por nuestro Dios para sostenerle. En aquel arroyo vivió hasta que se secó, pero después de unos días comenzó a experimentar los rigores de la sequía que él mismo había profetizado. Ahora ha sido llamado para ir
a una prueba mayor, pues se le asignó viajar a Sarepta, una región de los gentiles, porque Dios escoge ese lugar. ¿Por qué no ir a alguna región de Israel que tuviera una provisión divina? La palabra Sarepta significa fundir, refinar, probar. El verbo es usado para perfeccionar a través del sufrimiento. Me parece curioso que el profeta salga de una prueba y ahora entre a otra. Y yo creo que a todos nos ha pasado, a muchos nos ha pasado, que le damos gracias a Dios que salimos de una prueba, pero nos enfrentamos a otra. Y la vida cristiana es así, salimos de una y entramos en otra. Dios nos da la victoria en una prueba, Dios nos da la victoria en una circunstancia, pero entramos a otra. Y muchas veces no hemos terminado la prueba y ya tenemos otra, y tenemos otra, y tenemos otra. Y parece como que se nos acumulan una cantidad de pruebas, se nos acumulan una cantidad de circunstancias negativas, dado que muchos en ese momento rehúsan, protestan contra Dios, algunos se alejan, algunos se apartan del Señor, pero a otros el Señor nos da fuerzas para seguir adelante, porque así vengan dificultades, así vengan pruebas, así vengan una cantidad de circunstancias negativas, nosotros sabemos que nuestro Dios es el Dios de toda provisión. Por eso me parece importante, si Dios va a usar a sus hijos, se valdrá de sus distintos métodos como si fuera una especie de ensayo, de manera que al final quedemos aptos para las tareas más grandes. Sarepta también representa lo de poco valor, de manera que veamos cómo Dios puede sustentarnos en cada crisis de la vida. Número 2, una viuda para que te sostenga. El Señor ha cambiado de planes. Los cuervos, diga esto, los cuervos hicieron su trabajo y ahora entonces ordena a una viuda para que sostenga al profeta en la severa crisis. Vea todo este cuadro, mi hermano, mi hermana, que primero era una mujer, luego era viuda, pero no era viuda rica, sino muy pobre, lista para morirse junto a su hijo. No se ve todo esto como una contradicción de parte de Dios. Podría preguntar a alguien, ¿por qué llevarlo a Sarepta? Había una cantidad de personas muriéndose, y una cantidad de personas, es que era aterrador, hermano. Si nosotros pudiéramos mirar la escena real de lo que estaba sucediendo, era terrible, no había agua, la gente se estaba muriendo de hambre, ni la gente con tanto dinero podía sostenerse, porque no había agua, era un desierto total, los animales estaban muriendo, había una mortandad, era una mortandad, la cosa más aterradora. Pero allá llegó el profeta Elías porque Dios lo quiso llevar, porque Dios lo dirigió para que fuera entonces a ese lugar en tiempos de crisis, en tiempos de angustia. Jesucristo más adelante va a decirnos que habían muchas viudas en Israel durante el tiempo de Elías, pero Dios quiso que fuera exactamente la mujer que se encontró en la ciudad. Note este cuadro trágico. Aquella pobre mujer tuvo que tener una precaria condición física. El hambre habría hecho una profunda huella. Ese estado le llevó a ser una mujer terriblemente desesperada. Note la forma como habla de Jehová tu Dios y luego habla de la última cena antes de morirse. Quizás usted se esté preguntando cómo Dios le iba a asignar el sostenimiento al profeta a una viuda como esta. Esto no debe extrañarnos, pues ya vimos cómo Dios se valió de cuervos para sostenerle en Crib. No hay nada imposible para Dios. Un poco de agua y un bocado de pan. Ahora entramos
a las cosas insólitas de esta historia. Elías tenía que identificar cuál era la viuda ordenada por Dios para sostenerle. Las dos peticiones, agua y comida, podrían ser las señales claras que ella era la viuda escogida. Es bien y cierto el dicho que un vaso de agua no se le niega a nadie, pero cuando su viuda, o más bien, cuando esta viuda tiene el encuentro con el profeta, yo quiero decirle algo. Ese dicho, un vaso de agua no se le niega a nadie. Esa vida depende de ese preciado líquido. El asunto podría ser otro. Así que el profeta tuvo que comprobarlo. Sigue siendo el camino de Dios y es su gloria el honrar y usar lo débil y necio del mundo. Para Elías la situación había llegado a niveles tan dramáticos que después de pedir agua, también le dice a la viuda que le prepare algo de comer. Era un abuso del profeta esta acción. Bueno, no debe verse de esta manera, pues en todo caso, él también estaba comprobando las señales divinas. Si ella se negaba, entonces no era la mujer señalada por Dios. La verdad de esta historia es que la provisión de Dios es segura. Venga de donde venga. Él usa lo impensable para mostrarnos que puede satisfacer todo tipo de sed y de hambre. Solo debemos esperar y confiar en Él. Mientras regresa la lluvia, somos llamados a dejar toda preocupación en manos de Dios. Hay que disipar el fantasma del temor. ¿Quién no sufre de temor al saber que va a enfrentar la escasez del agua y del alimento? ¿Qué madre que tenga a su hijo no pasa por el terrible temor al saber que no tiene con qué alimentarlo? La extrema condición de esa mujer viuda, esa pobre viuda ordenada por Dios para sustentar al profeta, era para alarmarse. El versículo 12 es simplemente conmovedor. ¿Qué tenía esa mujer para ofrecerle al siervo de Dios? Prácticamente nada. Lo que sí sabía esta pobre viuda es que su suerte estaba echada. La muerte estaba rondando su casa. Posiblemente los vecinos, ya algunos habían muerto. Posiblemente todos los vecinos de ese sector ya habían muerto de hambre, de sed. Gloria al Señor Jesús. Ella tuvo que ver y oír acerca de muchas muertes que se estaban suscitando a raíz de la terrible sequía. El temor se había apoderado de su corazón, pues ante la osada petición del profeta, así describe su condición: un puñado de harina, un poco de aceite, 2 leños para que lo comamos y nos dejemos morir. Pero frente a ese lenguaje mortuorio, hay una voz de autoridad que dice: no tengas temor. Somos muy propensos a desmoronarnos cuando no vemos salidas a una crisis. Pero si bien es cierto que podemos estar raspando la vasija, la despensa divina todavía sigue estando llena. Dios sabe su condición y Él no te dejará en tu temor. Hay que entregarlo poco al Señor. En esta viuda se cumple el deseo de los apóstoles cuando le dijeron al Señor que le aumentara la fe. No era fácil desprenderse de lo único que tenía para su última comida y dársela a un desconocido, pero la fe de la viuda le capacitó de manera de depender en la promesa divina. Eso es lo que hace grande nuestra fe y la convierte en el milagro de la gracia. Felices son los hombres y las mujeres que contra toda esperanza pueden creer y obedecer en esperanza. ¿Qué sucedió con esta viuda? Ella le tomó la palabra al profeta y le dio comida, pero como resultado tuvo una gran recompensa por cuanto comieron ella, su hijo y su casa por 2 años en terribles tiempos de hambre. Una de las cosas con la que
lucha la fe es precisamente el pensar que no se tiene nada para quedar. La viuda era la persona menos indicada para sostener al profeta, pero ella creyó en Jehová, ella creyó en Dios y él obró el milagro de la harina y el aceite. Esta viuda nos enseña que hay que entregar primero lo poco que tenemos en manos del Señor, que lo que hay en nuestras manos hay que colocarlo en las manos del Señor para poder ver su bendición y multiplicación. No somos dados a hacer esto, pero en esto consiste el gran principio de la mayordomía. Hay que dar el salto de fe. Hay que creer en la provisión ofrecida, la comida que ordenó el profeta en él. Era el restaurante. En otras palabras, él fue el restaurante de la viuda. Fue precisa una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Así que el profeta no solo le quitó el agua a la viuda, sino también su comida. Terrible esta situación. Pero quiero decirle algo. No juzguemos tan rápido al profeta. Observe la promesa que demanda una gran fe en esta mujer. Después harás para ti y para tu hijo. ¿Cómo es esto? ¿De dónde sacaría esa mujer más harina si la iba a consumir haciéndosela al siervo de Dios? Bueno, allí fue probada una vez más la obediencia y la fe de la viuda. La petición del profeta era la manera como ella honraría al Señor, creyendo que de alguna manera especial se iba a dar alguna provisión y tanto ella como su hijo comerían por lo menos ese día. La viuda de Sarepta estaba consciente que la harina y el aceite se habían acabado, pero la presencia de ese hombre extraño con su serenidad y confianza en el Dios que cree, le ayudó a honrar su fe. Es decir, contra todos los pronósticos, ella le tomó la palabra al varón de vestiduras extrañas y decidió prepararle su torta. La llenura de nuestra tinaja solo está a un paso de nuestra fe. Debemos creer en la invitación que Dios nos hace en esta mañana, según su provisión. Mientras llega la lluvia, habrá suficiente harina para satisfacer el hambre. Mientras llega la sanidad, Dios hará milagros. La harina de la tinaja no escaseó. Versículo 16. La presencia de harina y el aceite en plena sequía es un claro indicio de los milagros divinos. La promesa del versículo 14 se cumplió en su totalidad. No tenemos idea cómo la estaban pasando en otro lugar, sabiendo los estragos que produce el hambre, pero lo que sí estamos seguros es que en la casa de la viuda de Sarepta había torta cocida caliente durante todo ese tiempo. Hay en esto algo extraordinario. La presencia de la harina y el aceite, la casa de la viuda fue un contundente o una contundente demostración del poder de Dios. Es decir que en esos momentos había un grande desafío cerca del poder de Dios contra Baal. Por este asunto de la sequía, los que seguían el falso culto de la adoración a este ídolo creían firmemente que su Dios era el soberano de la fertilidad, que mandaba la lluvia para que las siembras crecieran. Sin embargo, quedó demostrado que el tal Dios no tenía ningún poder para detener la sequía y de esta manera hacer que creciera el trigo y los árboles del olivo. Pero nuestro Dios, el Dios verdadero, el que no cambia, sí podía proveer de harina y aceite en medio de la sequía. Es que el Dios nuestro es el único que puede sacar agua de la roca, abrir caminos en el mar, convertir el agua en vino. Es el único que todo lo puede y todo lo suple. Y dice que comió él y ella
su casa por muchos días. Una cosa que hay que decir sobre este milagro es que no hubo multiplicación de harina o de aceite. El texto nos dice que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Lo que esto nos dice es que de una manera milagrosa, cada vez que la viuda se acercaba y metía su mano en la tinaja y en la vasija, descubría que allí estaba la cantidad necesaria. Es decir, estaba el sustento cotidiano. Esto concuerda con la oración de Jesús cuando dijo: el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. La provisión de Dios no consiste en una sobreabundancia, sino en una seguridad de tener el pan diario. Al pueblo de Israel se le ordenaba recoger el maná diario para recordarles que en la gran sequía del desierto Dios les había prometido el sustento diario hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Así que mientras la lluvia no llegó, el profeta, la viuda y su casa tuvieron provisiones. La promesa bíblica nos recuerda esto: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente o descendencia que mendigue pan. Salmos 37:25. No importa cuánto tiempo durará tu sequía, no importa cuánto tiempo durará tu problema, no importa cuánto tiempo durará la circunstancia que estás atravesando, pero lo que sí sabemos es que Dios te sustentará en todo tiempo. Confía en Él y Él hará. Qué hermoso saber, mi hermano, que el sustento no nos falta, que en medio de una sequía, porque todo esto que hemos estado viviendo ya casi un año de pandemia, un año donde se ha represado muchas cosas en nuestra vida, donde pensamos que no íbamos a durar sino 1 o 2 meses, 3 meses quizás, que qué íbamos a hacer, que qué íbamos a dónde íbamos a ir, porque teníamos un pensamiento, porque la sequía había traído algo a nuestra vida de temor, de angustia. Quizás pensamos como pensó en un momento la viuda: voy a comerme este poquito de harina y hacer una torta y dejarnos morir, porque la sequía arrasó con todo. Pero yo quiero decirle en este día que aunque no ha llegado la lluvia, quizás Dios no nos ha faltado con el sustento diario, que llegará el momento en que la sequía se acabará, que llegará la lluvia, llegará la bendición. Si Dios tiene que enviar cuervos, Dios hará lo que quiera y lo que Él desee con tal de bendecir a sus siervos. Y si tú estás como esa viuda que no tienen sustento, que quizás te sientes desamparada, quizás te sientes aislado, quizás te sientes en medio de un desierto lleno de dificultades, pues quiero decirte que la palabra llegó como llegó el profeta Elías a casa de esa viuda. Hoy hay una palabra para tu vida, hoy hay una palabra para cada uno de nosotros. Y la palabra en esta mañana es que confiemos en el Señor, que hay un sustento, que confiemos en el Señor, que en medio de la enfermedad Dios envía sanidad. Jorge Müller se conoce como uno de los grandes hombres de esta oración de la historia. Cierta vez no había nada para ofrecer a los niños al desayuno. Los niños se sentaron en torno a las mesas como de costumbre. Allí estaban los platos y las jarras, pero no había nada en ellos. Entonces Müller dijo: daremos gracias a Dios por lo que vamos a recibir. No bien había terminado de orar cuando alguien golpeó la puerta. Un lechero mayorista había tenido un accidente, rompiéndose una de las ruedas de su vagón frente a la puerta del orfanato, por lo cual había entendido que debía entregar la leche a los niños. Mientras descargaban la leche, llegaron unos carritos de la panadería más selecta de Bristol, Inglaterra, con un mensaje que decía que toda la jornada de pan de la noche anterior, por cierto descuido, no tenía la hermosura presentación de costumbre.
Así que la donaban a los niños. Así fue como, con muy poco retraso, los niños recibieron aquel día su desayuno y en abundancia. Muchos años atrás, Elías, el profeta del fuego, probó también el milagro de la provisión de Dios. Por unos días fue sostenido por unos cuervos, pero por 2 años antes que llegara la lluvia, fue sostenido por una viuda pobre. Para los que confían en el Señor, la tinaja de harina y la vasija de aceite jamás escaseará ni menguará. Dios está buscando esos hombres y esas mujeres de oración y de fe que hagan la diferencia. ¿Es usted, mi hermano o mi hermana, uno de ellos? Dios ha provisto todo para sus tiempos de sequía. Así que en esta hora yo le invito, es el tiempo, es el momento que Dios ha señalado para una provisión divina. No sé si tú eres la viuda que no tiene nada, pero hay una palabra que viene de parte de Dios, que es la palabra profética más segura. Sigue trabajando, mi hermano, sigue trabajando, mi hermana, hasta que llegue la lluvia. Y recordemos que aunque no haya lluvia, hay un sustento diario, porque el Dios a quien nosotros servimos es el Dios más poderoso, es el que sustenta nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús, esta palabra la envío para cada uno de nosotros. Y esta palabra es la palabra del profeta. En el nombre de Jesús, hermana Erika, hermano Danilo, hermano Javier, hermana Maribel, hermana Liliana, hermana María, hermana Vicky, todos los que estamos conectados aquí, la palabra de Dios es precisa en esta mañana o en esta tarde allá en Europa. La hermana Erika, esta palabra es viva y esta palabra trae la bendición. Si usted lo cree en esta hora, aférrese a esta promesa, aférrese a esta palabra. La provisión de Dios es real y es diaria para nosotros. En el nombre de Jesús, que el Señor Jesucristo les bendiga a todos en esta mañana. Dios le bendiga, pastor. Gracias por ese mensaje. Que el Señor Jesucristo lo siga bendiciendo de esa manera. Gracias, gracias.